Sin leña se apaga el fuego y sin chismes se termina el pleito. Es común encontrar por internet una especie de anécdota conocida como los 3 filtros de Sócrates, que sirve para evitar el esparcimiento de rumores infundados y perjudiciales. Hay varias versiones, pero básicamente consiste en lo siguiente. Una vez, un amigo de Sócrates se le acercó y le comentó que alguien andaba hablando mal sobre Sócrates, así que éste le dijo: antes de contarme, tus palabras tienen que pasar por 3 filtros, en forma de preguntas. Lo que vas a decir, ¿es verdadero? ¿Es bueno? ¿Es útil? Y si el mensaje no pasa por alguno o todos los filtros, depende de la versión, entonces no vale la pena transmitirlo. Esto sería un ejemplo de la admirable sabiduría práctica de Sócrates. Muchas personas esperan aplicar esta enseñanza no solo a la vida cotidiana, sino también a las redes sociales, donde no es difícil encontrar información falsa o distorsionada. Ahora bien, la prueba de los 3 filtros no figura en Platón ni en ninguna otra fuente antigua sobre la vida de Sócrates, por lo que probablemente es una invención moderna que circula por Internet. De modo que esta misma historia ética, curiosamente, no es capaz de pasar el primero de sus propios filtros. Algunos le agregan un pequeño final retorcido que dice: y así fue como Sócrates no se enteró de que su esposa lo estaba engañando. Posiblemente esta historia está inspirada en algo que escribió Amy Carmichael, una misionera británica presbiteriana de los siglos XIX y XX, en su libro Edges of His Ways, donde dice: quizás estos 3 tamices ayuden a evitar que se pronuncien algunas palabras que entristecerían al espíritu de amor y lastimarían a alguien a quien nuestro Señor ama. ¿Es verdad? ¿Es amable? ¿Es necesario? Además, ella hace una aclaración importante. Los 3 tamices solo sirven para que palabras malas no sean pronunciadas, no nos dan las palabras correctas. Entonces hace falta un factor positivo para expresar algo. El amor puede llenar la taza de tal manera que nada rebalse excepto amor. Sócrates no era cristiano y por eso está en el primer círculo del infierno de Dante, así que no sabía nada sobre el amor cuya fuente es Dios, del que Amy Carmichael hablaba. Además, hay un poema de Mary Ann Pitzker titulado justamente "Es verdadero, es necesario, es amable", del año 1872, que también se trata de medir las palabras antes de hablar. A su vez, es posible que estas autoras se hayan inspirado en una frase de las leyes de Manu, un antiguo texto hinduista que contiene sabiduría para que una sociedad funcione apropiadamente. Di solo lo que es verdad y di solo lo que es agradable. No digas ninguna verdad desagradable y no digas ninguna falsedad agradable. Esta es la ley eterna o Dharma. Este precepto le permitiría a un individuo tener una vida lúcida y significativa. También hay un texto budista llamado Discurso al príncipe Abhaya que forma parte del Majjhima Nikaya, una colección de discursos perteneciente al canon Pali o Tripitaka, las escrituras fundamentales de la variante Theravada del budismo. En aquel texto, Buda explica los parámetros para determinar cuándo las palabras son dignas de ser pronunciadas. El Tathagata, por cierto, es otro nombre para Buda. De igual manera, príncipe, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, son desagradables e ingratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos y son verdaderas, pero no son beneficiosas, son desagradables e ingratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hace así? Por la simpatía que tiene hacia los seres vivientes. Esto coincide con los 3 tamices. Otro texto budista canónico relacionado con el cuidado de las palabras está en la Anguttara Nikaya y dice: monjes, un enunciado provisto con 5 factores está bien dicho, es intachable e irreprensible delante de los sabios. ¿Cuáles 5? Es pronunciado en el momento justo, es verdadero, afectuoso, beneficioso y bien intencionado. Lo interesante es que Buda y Sócrates quizás fueron contemporáneos, pero vivieron muy lejos entre sí. En los tiempos de Alejandro Magno, algunos pensadores como Pirrón o Anaxarco visitaron Asia, y a partir de ese momento la filosofía griega tomó contacto con el budismo y la filosofía oriental. Por último, hay una versión de la prueba de los 3 filtros que no involucra a Sócrates, sino a un sabio islámico anónimo.
Algunos dicen que se trata de Sadi Shirazi, un poeta persa de la Edad Media, pero no pude encontrar fuentes sobre esto. Hay algunos versos del Corán que se relacionan con el tema del chisme y la difamación. Oh creyentes, si una persona malvada les trae noticias, verifíquenlas para que no dañen a alguien sin darse cuenta, arrepintiéndose de lo que han hecho. No dejen que algunos hombres ridiculicen a otros. No se difamen el uno al otro ni usen entre sí apodos ofensivos. Eviten la mayoría de las sospechas o presunciones negativas, puesto que muchas sospechas son pecaminosas, y no se espíen ni se calumnien entre sí. ¿Alguno de ustedes comería la carne de su hermano cuando esté muerto? Lo detestarían. Según el Corán, calumniar o hablar mal de alguien a sus espaldas es un pecado horrible que equivale a comer la carne de un hermano muerto. En resumen, quizás alguna o todas estas fuentes se mezclaron y en algún momento fueron reatribuidas a Sócrates. Es difícil rastrear la formulación original de los filtros, tamices, parámetros o lo que sea. La pregunta es, ¿tiene algo que ver la prueba de los 3 filtros con Sócrates? En principio, el cuento requiere un personaje de sabio genérico. Fíjense que si cambiamos a Sócrates por Buda, Cristo, Gandalf o cualquiera que tenga la reputación de sabio, la historia se mantiene. Por otro lado, los 3 filtros están vagamente relacionados con la filosofía de Sócrates o Platón. El personaje de Sócrates en el diálogo Fedro habla de aquel que tiene conocimiento de lo justo, lo bueno y lo bello. Para Platón en la República, el bien es superior al conocimiento y la verdad. El bien es como la luz del sol que nos permite ver y entender las cosas. Esta realidad que otorga la verdad a los objetos de conocimiento y otorga el poder de conocer al conocedor, debemos decir que es la idea del bien, y debemos concebirla como la causa del conocimiento y la verdad. Es decir, sabemos la verdad de algo en la medida en que conocemos el bien que contiene o manifiesta. En suma, parece que Sócrates y Platón van por su propio lado y poco tienen que ver con esta anécdota en cuestión. Ahora, con respecto a la prueba de los 3 filtros en sí misma, no está mal el consejo. Hay personas que pierden su trabajo, reciben condenas legales, rompen sus relaciones, entre otras cosas, por la propagación del chisme y rumores falsos. Pero el primero de los filtros presenta un problema serio. La verdad es un concepto difícil de definir. Por lo general, en la comunicación, ya sea cotidiana, mediática o institucional, la verdad suele estar definida por el consenso o por la confianza en los demás. Si realmente tuviésemos que verificar con absoluta precisión toda la información que se nos presenta, no nos quedaría tiempo para vivir otras experiencias. Ya dijimos que la historia de los 3 filtros en sí misma no es verdadera porque no proviene de Sócrates. Pero ¿acaso esa es la clave? Demostrar que la utilidad y la benevolencia son como mínimo fundamentales para guiar las palabras que pronunciamos en público.